Introducción a la epidemiología clínica. Quiero tomar esta frase del libro de Sackett, en el cual habla y resalta que la medicina es una ciencia de probabilidades y un arte de manejar la incertidumbre. Dicha incertidumbre se extiende no solo a las actividades preventivas, terapéuticas y pronósticas, sino también a las diagnósticas. En las fases del proceso diagnóstico intervienen la historia clínica, la exploración física y la realización de pruebas complementarias. Claramente nos muestra cómo en alguna u otra forma las herramientas estadísticas y epidemiológicas pueden facilitar que los procesos clínicos se desarrollen de una forma adecuada, oportuna y pertinente. De esta introducción no puedo dejar por fuera el concepto del conocimiento. Y obviamente cuando hablamos de conocimiento tenemos que hablar de investigación científica. La investigación científica es tal vez la principal actividad que debe realizar el hombre para promover el avance del conocimiento y de esa forma eliminar esas prácticas o creencias mal fundadas de lo empírico. Por lo tanto, el objeto de la investigación fundamentalmente es generar conocimiento. Esa generación de conocimiento actualmente se considera que tiene un papel muy importante, el cual se basa en procesos, los cuales casi siempre en el área de la salud se articulan con la epidemiología y la bioestadística. Obviamente, uno podría llegar a considerar que la investigación podría ser, desde el punto de vista filosófico, algo estático. Sin embargo, hoy día por día observamos cómo la investigación es dinámica y en ese dinamismo juega un papel protagónico la epidemiología. En este punto, entender la importancia de la epidemiología clínica es claro. ¿Por qué? Porque es necesario establecer cómo surge el concepto de epidemiología clínica. Hoy en día tenemos claro que la investigación y la práctica clínica no se pueden separar. Y obviamente toda la investigación comunitaria o poblacional se hace con la epidemiología. En ese contexto, si la investigación y la práctica clínica van juntas y la investigación y la práctica epidemiológica también, obviamente debe surgir alguien que esté e integre este elemento. Eso lo hace la epidemiología clínica. Por ese motivo, la epidemiología clínica tiene un papel para garantizar la interacción y obviamente genera un conjunto de procedimientos y estrategias soportadas en métodos científicos que facilitan la aplicación de la bioestadística y la epidemiología en el área clínica. No podemos dejar atrás el conocimiento científico. La investigación juega un papel protagónico en esa generación. Sin embargo, cada día vemos cómo la epidemiología clínica y la investigación pueden contribuir en ese fortalecimiento de esa generación de nuevos conocimientos. ¿Cómo lo hace? A través del método científico. ¿Cómo ese método científico puede contribuir desde el punto de vista de la epidemiología clínica en la generación de ese nuevo conocimiento? Mediante 5 premisas sencillas: observar, descubrir, conocer, predecir y explicar. Cuando uno tiene esos elementos, es mucho más fácil poder en alguna medida soportar esas hipótesis que podemos llegar a tener frente a un hecho relacionado con la salud y de esa forma poder intervenir desde el contexto de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es ciencia? Decirle a todo ciencia es como complicado, entonces no se puede aplicarle a cualquier conocimiento, solo a lo que ha sido obtenido mediante una metodología, un método científico y que cumple determinadas condiciones, es decir, se ha logrado establecer una inferencia a partir de la cual se ha podido responder preguntas o hipótesis de trabajo. Este mapa conceptual es muy interesante porque parte del concepto de ese método científico. Entonces podemos entender que el método científico está compuesto por la descripción, la predicción y la explicación de fenómenos.
Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que ese método científico posee ciertas características, las cuales pueden ser, por ejemplo, que es fáctico, trasciende a los hechos, tiene que tener una verificación empírica, puede ser autocorrectiva, puede tener en algún momento algún tipo de progresión, puede ser objetiva y claramente plantea formulaciones desde el punto de vista general y específico frente a una hipótesis o inquietud. Esta imagen me permite introducir tal vez algo muy importante del componente clínico. Los clínicos tienen todos los días en su cotidianidad infinidad de preguntas. Esas preguntas se pueden responder de muchas formas. Se pueden responder de una forma intuitiva o también se puede hacer desde un punto de vista práctico. Sin embargo, es importante resaltar o definir claramente cómo esas preguntas pueden o no dar una solución a nuestros pacientes. Por eso quiero resaltar la importancia de que la práctica clínica necesita fundamentalmente estrategias o elementos que ayuden a la toma de decisiones. Aquí hay un reto, el cual ustedes van a tener que analizar y plantear en el chat que vamos a tener en el curso. Es un paciente varón de 60 años que presenta disnea al intentar realizar esfuerzos y dolor torácico leve pero persistente en emitor derecho. Él consulta a un servicio de consulta externa de una institución de salud. Es valorado por un médico general. Durante ese motivo de consulta, el paciente también refiere que este dolor es un dolor difuso, no localizado, que no se modifica con los movimientos respiratorios ni a la palpación cuando él se evalúa si puede identificar en dónde está ubicado el dolor. Durante la revisión por sistema establecemos e identificamos que presenta una sintomatología desde hace 5 meses que ha venido aumentando en intensidad en las últimas semanas, que se acompaña de una tos no productiva. Además, como antecedentes tenemos que es un fumador de 20 cigarrillos al día y bebedor de alcohol, aproximadamente 500 centímetros cúbicos de vino de mesa al día. No hay otros síntomas por aparatos y por sistemas. A la exploración observamos entonces de ese paciente una disminución del mergullo vesicular en el emitor derecho y algunas sibilancias respiratorias. En el resto del examen físico se define que posiblemente está entre límites normales. ¿Cuál sería el diagnóstico potencial de este paciente teniendo en cuenta estos hallazgos clínicos y las imágenes adjuntas en la presentación? En 1938, John R. Paul, en la conferencia con motivo de la toma de posesión como presidente de la Sociedad Americana de Investigación Clínica, con el tema La aplicación de una nueva filosofía para las viejas enfermedades, unió dos palabras de gran utilización en medicina que parecieran de primera intención poco conciliables. Por un lado, la epidemiología y por el otro, la clínica. En este momento, él definió el término epidemiología clínica. La idea fue relacionar los tópicos de la investigación clínica y los métodos de estudio epidemiológico, llamando la atención de los investigadores clínicos para poner énfasis en los aspectos sociales y comunitarios de la enfermedad. A finales de los años 60 y principios de los 70 en el siglo anterior, se incorporó el término de epidemiología clínica en el área de las ciencias de la salud. Feinstein fue sin duda quien suministró o retomó este término, afirmando que la epidemiología clínica era una disciplina que poseía los elementos suficientes para realizar investigación clínica con grupos de pacientes. Esta disciplina tenía como propósito evaluar el proceso diagnóstico y el pronóstico, así como comparar los diferentes tratamientos. Además, él señalaba que esta disciplina tenía en gran parte las bases necesarias para construir un edificio, el cual él llamaba investigación clínica. Feinstein retomó lo planteado por John Paul, propiciando en gran medida el desarrollo de los métodos de la epidemiología analítica y planteó la incorporación de esta disciplina en las enfermedades no transmisibles. Además, propuso
como alternativa que la epidemiología clínica podría ser un paradigma de la investigación clínica. Planteó que su principal propósito era la predicción y no la explicación de fenómenos. También que la información de los pacientes era subjetiva en una gran proporción y que el gran reto no era el planteamiento de hipótesis, sino la incorporación del mejor procedimiento para enriquecer el juicio clínico, y el método debía ser la observación. Por razones éticas, casi nunca es posible realizar experimentos. La medicina clínica y preventiva debe tomar la historia natural en toda su dimensión. Esta contribuye con la reorganización del conocimiento médico de la salud y de la enfermedad. La primera estructura organiza la historia natural de la enfermedad en una totalidad que comprenda la presencia y la ausencia de la enfermedad. Esa totalidad articula las fases y los niveles de prevención, es decir, lo natural justapuesto a lo técnico. Eso garantiza una racionalidad de lo que se va a intervenir y de lo que se va a controlar. La historia natural de las enfermedades está fundamentada en un esquema cartesiano, el cual en el eje de las abscisas tenemos el tiempo y en la ordenada se divide en dos espacios. Uno, la presencia o no de la enfermedad. Con el tiempo, este se asocia a una dimensión histórica, es decir, no es simplemente una cronología, la cual muestra la duración de diferentes fenómenos. Por el contrario, la historia del proceso salud-enfermedad muestra la regularidad y trazabilidad de esta a través del tiempo. Es decir, este sistema de ordenadas de la historia natural gana una dimensión cualitativa y obviamente se divide en dos grandes componentes: el componente prepatogénico y el componente patogénico. Por ese motivo, la historia natural de la enfermedad es la base fundamental de lo que estamos analizando en epidemiología clínica. ¿Por qué es tan importante esa historia natural de la enfermedad? Nos permite establecer la magnitud de esa condición entre salud y enfermedad, nos permite cuantificar la frecuencia de esos factores ambientales, del individuo, de la sociedad, aún más del mismo vector que puede influir en el desarrollo de una enfermedad, sus tendencias o su comportamiento a través del tiempo, las explicaciones que se pueden llegar a dar, es decir, desde el punto de vista epidemiológico, las relaciones y asociaciones que podemos evidenciar de esos factores previamente establecidos como teoría epidemiológica, las predicciones, es decir, qué factores pueden volverse pronósticos en el desarrollo de esa condición que estamos estudiando, y el control de la misma. Por ese motivo, en la epidemiología clínica no solamente nos centramos en aspectos estadísticos, sino que buscamos poner como eje fundamental ese estado de salud y enfermedad como la base fundamental de su desarrollo. Estas dos definiciones son tal vez las que más me gustan y que contribuyen a explicar en una forma muy simple lo que en alguna forma hace la epidemiología clínica en el área de la salud. Primero, es una disciplina en la que participa el médico, y en esta me permite evidenciar la dedicación frente al cuidado de los enfermos. La epidemiología clínica se articula mediante información epidemiológica y estadística para estudiar los procesos de diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Eso lo plantea Sackett. Otra, y tal vez mucho más simple, pero mucho más fuerte desde el punto de vista de su alcance, nos permite entender que la epidemiología clínica es el método para hacer observaciones e interpretarlas con un rigor científico y obviamente que facilite la toma de decisiones. Eso lo planteó Fletcher. ¿En qué puede contribuir la epidemiología clínica? En darle un justo valor a la clínica y a la tecnología para el diagnóstico, en utilizar el uso de los recursos clínicos y en analizar la atención de los pacientes de una forma mucho más objetiva. ¿En qué aspectos contribuye la epidemiología clínica
desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, por ejemplo. Ayuda a seleccionar la mejor prueba diagnóstica e interpretarla de una forma más correcta. También me permite elegir la mejor secuencia diagnóstica y finalmente me podría ayudar a juzgar objetivamente los resultados de una intención terapéutica farmacológica o no farmacológica. También la epidemiología clínica puede contribuir en emitir pronósticos con una solidez científica, a reflexionar sobre la presentación o patrones de ciertas enfermedades y identificar en esos patrones en algún momento comportamientos en alguna forma anómalos que puedan poner en riesgo a pacientes que ya lo sufren o que lo pueden llegar a sufrir. Esta diapositiva y la siguiente muestra dos figuras del artículo Epidemiología Clínica ¿Qué y para qué? De García J., el cual fue publicado en 1999 en la Revista Mexicana de Pediatría. Lo interesante de esta primera figura es la simplificación de lo que la epidemiología estudia y sus aplicaciones. Quiero resaltar el valor que para este curso va a tener esta figura, porque nos va a permitir resumir los alcances del curso y obviamente la aplicación en su cotidianidad. Yo creo que en la epidemiología clínica una de las herramientas más importantes es la formulación de preguntas clínicas. Esas preguntas buscan resolver vacíos o inquietudes relacionados con el quehacer diario en los procesos de atención de pacientes. Esos aspectos pueden ser de normalidad o normalidad, de diagnóstico, de frecuencia de riesgo, de pronóstico, de tratamiento, prevención o causa. Aquí lo importante es ver cómo la epidemiología clínica te ayuda a resolver esas preguntas con la mejor evidencia que existe.